Vamos ya por la cuarta parte de Conferencia de Noticias de Actualidad en relación con la profecía número 386. Y aún nos va a dar seguramente para 2 partes más. Y sí, básicamente todo centrado aún con todo lo que tiene que ver con Ucrania. Pero evidentemente eso va mucho más allá de Ucrania. Y atención porque vamos a ver incluso algo asociado al tercer templo de Jerusalén. Sí, vaya cosas que hay. Vamos a mostrarlo todo ahora. Es esta. Primero de todo, antes de ese incendio. Sí, porque ya sabéis, hemos de ir añadiendo lo que va surgiendo mientras estamos haciendo estas conferencias día a día. Al menos 11 muertos en el incendio de un almacén de material reciclable en India. Sí, ya veis que es una desgracia tras otra, por todos lados. Pero ahora vamos ya a centrarnos directamente en materia de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Y aquí tenéis los textos que hablan de todo ello y que realmente vale la pena conocer. Pero aquí tenéis esta noticia, la primera que tiene que ver con todo lo que os he dicho y con el tercer templo. Sí, estad atentos. En medio de la guerra con Ucrania, los rusos se reúnen para quemar la Torre de Babel. Mirad la imagen que veis aquí. Mientras la guerra Rusia-Ucrania entra en su cuarta semana, el festival folclórico Maslenitsa Pankake en Nikola Lenivets, en la región rusa de Kaluga, culminó la semana pasada con una gran hoguera que inmoló la Torre de Babel. La efigie, diseñada por Yekaterina Polyakova, era significativamente menos majestuosa que su contraparte bíblica, hecha de tarimas de madera y paja, con una altura máxima de 23 metros. Queremos que sea un evento que reúna a la gente y les ayude a superar lo que está pasando en el mundo, dijo a los medios Iván Polisky, administrador del parque. Tenemos que ajustar el programa, no hay lugar para la diversión frívola. Este año el Día del Panqueque no es un día festivo, ni un carnaval alegre, sino una declaración artística. Sucedió que la misma Torre de Babel nunca se completó debido a la discordia entre personas y naciones enteras, dijo Polyakova. El actual sirve como un símbolo moderno de tal desunión. La joven arquitecta, cuyo diseño fue elegido en un largo proceso, parece haber entendido mal la historia bíblica que eligió como pieza central de la fiesta religiosa. El pecado de los constructores no fue, como ella dijo, desunión, sino más bien unidad en un esfuerzo por desafiar y desalojar el gobierno del cielo. Y luego, esto lo añado yo, que sucedió que Dios les confunde las lenguas y allí ya se lían y como ya no se entienden, se van cada uno por su camino. Yakov Heimann, el presidente de los movimientos del templo, explicó que al igual que la Torre de Babel original, la efigie en Rusia fue una acción aceptable con una intención inaceptable. Dios quiere que nos unamos y la arquitectura es parte de eso, dijo Heimann, quien es gerente de proyectos de construcción de profesión. La forma más alta de esto fue y será el templo en Jerusalén como una casa de oración para todas las naciones. No adoramos el edificio, es un contenedor de lo que hacemos allí. Fijaos que dice, fue y será. Las Naciones Unidas son una repetición de la Torre de Babel, y esta desunión contra Dios se personifica y se enfoca en cómo tratan al monte del templo, dijo Heimann. La cura para la desunión global es el templo de Jerusalén. No hay otra cura ni atajos. La tradición de quemar grandes objetos de arte se inició en 2001.
La tradición es parte de Maslenitsa, también llamada Rovetide, la festividad eslava más antigua que se conserva, celebrada durante la última semana antes de la Gran Cuaresma, es decir, la octava semana antes de la Pascua ortodoxa oriental. El festival ha conservado una serie de elementos de la mitología eslava en su ritual. Las celebraciones incluyen la cocción de panqueques tradicionales, paseos en trineo, eso suena muy bien, combates entre grupos de hombres y finalmente la quema de una efigie de Lady Maslenitsa. Si os habéis fijado, la autora de la construcción hace unas referencias a por qué quema eso que simula ser la Torre de Babel, pero luego este señor judío, que está por el tema del monte del templo, ya veis qué declaraciones hace. Lo principal siempre será, y la única solución, ¿el qué? El templo de Jerusalén. Sí, no hay otra cura ni atajos, dice. Y esto es lo que verdaderamente da todas las pintas que es lo que va a terminar pasando, porque, a ver, esto no es una cuestión de inventiva o de dilucidar si será así o no, es que realmente la profecía nos dice que habrá tercer templo en Jerusalén, que no será designio de Dios, pero para la gente será un designio divino porque servirá a todos para adorar allí, y toda la raza humana, oh qué bien, todos unidos por primera vez definitiva ya en la historia, y con el Mesías que aparecerá allí. Pues el gran engaño es eso, porque Satanás aparecerá haciéndose pasar por Cristo, el papado estará allí, y mira por dónde todos van a picar el anzuelo. Todos unidos, ¿pero para qué? Para ir finalmente contra el auténtico pueblo de Dios, que niegue que todo eso es la solución, porque eso es designio satánico de arriba abajo. Y él en persona ahí. Por eso se va a sufrir la persecución final, a muerte, porque todo esto implicará también la ley dominical, que los judíos también van a abrazar cuando ese Mesías, entre comillas, les diga que él lo cambió. Entonces lo van a aceptar todo de nuevo. ¿Y de qué cambio? ¿De qué cambio de su conducta de antes a la de ahora? No habrá ninguna, porque sacrificaron a Cristo en su momento, ahora dirán que le rinden tributo, pero ¿a quién van a querer sacrificar? Al pueblo de Dios, que siga fiel a los mandamientos que ellos mismos habrán rechazado. En fin, todo esto es lo que se prepara a partir de esta guerra, señores. Sí, además de muchas otras cosas y otros factores, pero esto es algo principal para que finalmente el tercer templo se levante. Pero bien, sigamos con más noticias. Estamos por el día 16 de marzo. Lavrov sobre la situación de la escena internacional. Es un momento trascendental en la historia moderna. Lo tiene claro, ¿eh? Momento trascendental. Y tan trascendental. Es un momento trascendental en la historia moderna porque refleja una batalla sobre cómo será el orden mundial, aseveró Lavrov en una entrevista con RBC, destacando que ahora se trata no solo de Ucrania, sino del Estado de Derecho mundial. Fijaos, orden mundial. Y tranquilos, porque en las dos próximas conferencias que nos quedan vamos a ver quién ha hablado ya totalmente abiertamente del nuevo orden mundial. Pero claro, en una consonancia que para nada tiene que ver precisamente con lo que hace referencia Rusia y en este caso el señor Lavrov. Estados Unidos recomienda a la India pensárselo 2 veces antes de comprar petróleo ruso. Vaya, suena algo de amenaza esto, ¿no? Y India, ¿por qué India? Porque India se está decantando cada vez más en favor de Rusia. Y esto, cuidado, porque ¿cuántas veces lo venimos diciendo? Un ejército de 200 millones que tarde o temprano hará su aparición y ya sabéis dónde va a luchar. ¿No lo sabéis? Pues bueno, ya lo iremos mostrando aún más claramente, pero todo va hacia Armagedón, señores, Armagedón. Y cada uno se irá posicionando. Lo que parecía que eran uniones establecidas entre ciertos países van a dar giros, y puede ser India. El ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Singh Puri, confirmó este lunes ante parlamentarios que el gobierno del país está negociando con Rusia la compra de petróleo a precios reducidos para defender los intereses de los consumidores indios ante el drástico aumento de los precios de hidrocarburos en todo el mundo.
Previamente, dos funcionarios indios comentaron a Reuters que su país estaba considerando la posibilidad de aceptar una oferta de Moscú para comprar petróleo ruso y otras materias primas con un gran descuento, dejando de lado el dólar estadounidense a través de un mecanismo de comercio que permita utilizar solo rupias y rublos, o sea, la moneda de la India y la moneda de Rusia. Dólares, no. Preguntada sobre la posibilidad de que la India acepte la propuesta de Rusia para comprar crudo más barato, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó durante su rueda de prensa del martes que el mensaje de Estados Unidos para cualquier país sigue siendo, obviamente, acatar las sanciones contra el gobierno ruso, impuestas por su operación militar en Ucrania, y desaconsejó emprender negocios con Moscú. Psaki aclaró que el trato comercial con Rusia por parte de otras naciones no sería una violación de las sanciones estadounidenses, pero sostuvo que sería una forma de apoyar al Kremlin. Piensen también dónde quieren estar cuando se están escribiendo los libros de historia en este momento. Y el apoyo a los dirigentes rusos es el apoyo a una invasión que obviamente está teniendo un impacto devastador, declaró la vocera de la Casa Blanca. Fijaos, ya les marcan pautas. ¿Dónde quieren estar? India, ¿con Rusia o con Estados Unidos y aliados? Puri, por su parte, vinculó la subida de los precios del petróleo con una situación semejante a una guerra, refiriéndose a los combates en Ucrania, pero sin mencionar a ninguno de los países involucrados, y señaló que esta situación repercutió en los precios de los carburantes. Fijaos que lo dice todo muy solapadamente. El ministro indicó que la gasolina es entre un 50% y un 58% más cara en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y España, frente a una subida del 5% en la India. No se puede comparar, Además, el gobierno indio trata de contener el incremento de los precios del gas para limitar su impacto en los hogares y el aumento de la factura energética. Nueva Delhi importa el 80% del petróleo que necesita y generalmente entre el 2 y el 3% del volumen total de sus importaciones proviene de Rusia. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, detalló el jueves pasado que las importaciones de petróleo y productos derivados de la India desde Rusia ascienden a casi 1.000 millones de dólares. Por tanto, ya veis, Estados Unidos marcándoles pautas. A ver a quién os vais a unir. Mientras tanto, Taiwán realiza ejercicios militares frente a la costa china después de elevar el nivel de alerta tras la crisis en Ucrania. Sí, la tensión allí también está. Una vez más, no todo es cuestión de Ucrania. Esto se prepara a nivel global. Rusia, China. Y ahora vamos a ver un vídeo. Los puntos clave del discurso de Zelensky ante el Congreso de Estados Unidos. Sí, lo hizo en videoconferencia, en pantalla gigante. Estad atentos a lo que dice. Vale la pena. Sobre todo la parte final era la más importante. Le pide a Biden que sea el líder mundial. Sí, no solo de Estados Unidos, sino mundial. Y sabemos que eso se va a cumplir, será así, porque van a hacer sucumbir a Rusia y China durante un tiempo. ¿Y solos? No. El poder del papado, nos decía la profecía, que estaría totalmente asociado a ese poder de Estados Unidos. La primera y la segunda bestias de Apocalipsis. Y que esta segunda bestia le dará el poder otra vez a la primera, o sea, al papado. Todo se va desarrollando conforme a la profecía, todo se va preparando para ese momento. Y evidentemente la guerra en Ucrania lo va a facilitar y mucho. Rusia utiliza la presencia iraní en los altos del Golán para advertir a Israel sobre el apoyo a Ucrania. Una vez más, fijaos que esto ya lleva una dirección, y la dirección de todos estos acontecimientos es Israel. Rusia ha estado utilizando la presencia de milicias respaldadas por Irán en el sur de Siria, sobre todo cerca de los altos del Golán ocupados, para presionar a Israel por el apoyo a la oposición occidental a la invasión de Ucrania. Los medios de comunicación locales informaron de que el 12 de marzo, por ejemplo, Rusia realizó una patrulla de vehículos militares iraníes en el lado sirio de los altos del Golán. Los medios de comunicación citaron al analista militar, el general de brigada Asad al-Thawbi, diciendo que al permitir que los iraníes se acerquen a la frontera,
Rusia ha enviado una advertencia a Israel, que ocupa los altos del Golán. Básicamente se le está diciendo al gobierno israelí que no se ponga al lado de Estados Unidos si la administración Biden decide intervenir en la guerra de Ucrania. Es claro, ¿no?, el mensaje. Si indica esto, ¿qué puede pasar si sucede? ¿Qué será objetivo de Rusia? Israel. Al-Zoubi señaló que Irán y sus milicias no pueden moverse sin el consentimiento previo de Rusia. La coordinación ruso-iraní, añadió, tiene lugar las 24 horas del día en Siria. Interesante, ¿eh? El tema de Medio Oriente y en concreto, sobre todo, Irán, tiene mucho que ver en esta cuestión que está aconteciendo. Fijaos cuántos focos dispersos que todos van en la misma dirección. Medio Oriente, Europa con Ucrania, Rusia, Taiwán, China, y así una tras otra. Según el analista, los funcionarios rusos se han reunido con los líderes iraníes en Siria desde el primer día de la invasión de Ucrania y les han informado de que los sistemas de defensa aérea de Rusia proporcionarán protección a todas sus milicias. La coordinación ruso-iraní se ha hecho evidente en Siria, explicó Al-Zoubi. Rusia tuvo en cuenta a algunos países árabes para conseguir lo que quería y los engañó haciéndoles creer que estaba en contra de las milicias iraníes y que estaba trabajando para expulsarlas. Sin embargo, hoy Rusia no puede ocultar al mundo su criminalidad, brutalidad y apoyo a los sistemas terroristas. Vaya declaraciones, ¿eh? Cabe destacar que Irán lleva años trabajando para reforzar sus fuerzas en el sur de Siria. ¿Y quién es Asad el-Zoubi? Nacido en 1956, es un general sunita del ejército sirio libre que desertó del ejército sirio y pasó al FSA. Se unió a la Academia de la Fuerza Aérea de Siria en 1974, se graduó en 1977 con el rango de teniente y luego ascendió hasta convertirse en general de brigada. También trabajó como consultor militar en Yemen durante más de 2 años. Actualmente ocupa una posición de liderazgo en el Frente Sur. Antes de su deserción, sirvió en la Fuerza Aérea Árabe Siria y fue jefe de la rama de la Fuerza Aérea de la Academia Militar Suprema Siria. En enero de 2016, Al-Zoubi fue nombrado jefe del equipo de la delegación de la oposición en la tercera conferencia de Ginebra sobre el futuro de Siria. Por tanto, ya veis, se pasó de un bando al otro, dentro de Siria, y ahora dice lo que dice. Bueno, son declaraciones a tener en cuenta, ¿eh? Israel sigue colgando de un hilo. Más noticias. El Ministerio de Defensa ruso anuncia el descubrimiento de un mapa de instalaciones ucranianas donde se almacenan sustancias tóxicas. Y a partir de aquí, una vez más, todo se vuelve a liar mucho más aún, porque ya podéis imaginaros que unos empezarán a decir una cosa y otros otra, llevándose la contraria. Pero cuando esto ya aparece en escena, lo primero que uno piensa es, lógicamente, bueno, pues ahora podrá pasar algo de esto, y unos dirán que lo ha hecho este adrede y los otros dirán que es falsa bandera, y así estamos. Por tanto, cuidado, porque las cosas aún se están complicando más. Mirad en The Economist, esta revista que sabe tantas cosas antes de que sucedan. Dice esto, John Mearsheimer, sobre por qué Occidente es el principal responsable de la crisis de Ucrania. El politólogo cree que la expansión temeraria de la OTAN provocó a Rusia. Sí, y esto muchos analistas lo tienen clarísimamente. ¿Por qué? Porque habían quedado de acuerdo en que no harían eso, la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, y lo han hecho. Y Rusia pues salta a su defensa. Pero vaya, forma de saltar también, ¿eh? En fin, ya veis que, gracias a Dios, hay personas que cuentan las cosas un poco más allá de lo que tantas veces se informa. Pero una vez más, mira a quién volvemos, y es al Papa Francisco, que conversó con el patriarca ruso. Las guerras son siempre injustas. Los líderes de la Iglesia católica y ortodoxa acordaron unirse en los esfuerzos para lograr la paz en Ucrania. La Iglesia no debe usar la lengua de la política, sino el lenguaje de Jesús, agregó el sumo pontífice. Bien, pues estad atentos, ¿eh? El Papa Francisco defendió que las guerras son siempre injustas en la conversación que hoy mantuvo, día 16, con el patriarca ortodoxo de Rusia, Kirill, sobre la invasión de Ucrania.
así como que ambas iglesias deben unirse para buscar vías de paz, o sea, un ecumenismo entre ellas para que haya paz. Las guerras son siempre injustas porque quien las paga es el pueblo de Dios. Nuestros corazones no pueden llorar ante niños, mujeres asesinadas, ante todas las víctimas de la guerra. La guerra nunca es el camino, dijo el Papa Francisco. El líder ortodoxo había suscitado controversia por justificar la invasión de Ucrania por parte del régimen de Vladimir Putin, en concreto al considerar que se combatía contra el lobby gay. Vaya declaraciones, ¿eh? Sí, ya sabéis que Rusia es mucho más conservador, la Iglesia ortodoxa sobre todo, y Putin, que se mueve en ese ámbito, que la Iglesia Vaticana. Sí, donde precisamente se potencia lobby gay. Y como unos se consideran más, digamos, ¿cómo os lo diría yo?, conservadores, para decirlo de algún modo, los otros no. Parece que van progresando mucho y muy deprisa. Y esto también ha llevado a que esa unión ecuménica entre Iglesia Ortodoxa rusa y Vaticano no se produzca. Ya comentamos cómo Kirill en un principio se había juntado con el Papa Francisco y parecía que iban ya a pactar el ecumenismo a por todas. Pero resulta que después Kirill tuvo graves problemas con los suyos que se rebotaron con ese querer hacer un acuerdo con el Vaticano. Y ahora Kirill encima dijo esto sobre la invasión de Ucrania a Rusia, que unos dicen que es invasión y otros solo una cuestión militar. Bueno, pues ahora añade este señor que el lobby gay es algo que no puede ser y por tanto hay que apoyar lo que Putin hace en Ucrania. Esto ha traído revuelo. Pero, ¿qué cambio ha habido en el señor Kirill? Francisco, según un comunicado de la Santa Sede, le agradeció en la videoconferencia este encuentro y dijo que la Iglesia no debe usar la lengua de la política, sino el lenguaje de Jesús. Sí, claro, pero ya le está echando algo en cara, ¿eh? Porque quiere decir que él está hablando en plan político, el Kirill. Y esto no puede ser, según dice el papado, será que ellos no lo hacen, ¿eh? Somos pastores del mismo santo pueblo que cree en Dios, en la Santísima Trinidad, en la Santa Madre de Dios. Por eso debemos unirnos en el esfuerzo de ayudar a la paz, de ayudar a quien sufre, de buscar vías de paz para parar el fuego, le emplazó. Por cierto, aquí tenéis la instantánea de cuando Putin fue a ver al Papa Francisco, ¿eh? Los dos líderes han subrayado la excepcional importancia del proceso de negociación en curso, porque, según el pontífice, quien paga el precio de la guerra es la gente, son los soldados rusos y la gente que es bombardeada y muere. Como pastores tenemos el deber de estar cerca y ayudar a todas las personas que sufren por la guerra. En el pasado se hablaba también en nuestras iglesias de guerra santa o de guerra justa. Hoy no se puede hablar así. Se ha desarrollado la conciencia cristiana de la importancia de la paz, explicó Bergoglio. Sí, es curioso porque hoy no hablan en esos términos y en cambio siguen haciendo lo mismo. Madre mía, es que desde luego es indignante. ¡Qué hipocresía! ¿Y qué harán cuando vuelvan a tener el poder en pocos años? Lo mismo que antes contra el pueblo de Dios, porque eso se va a cumplir, es profecía y no ha fallado ninguna de las profecías bíblicas. Y avisados estamos que Roma no cambia, no os dejéis engañar. Y bastante hemos ido mostrando cómo verdaderamente ellos están moviendo los hilos de esta guerra. Y luego, ay, pobrecitos, los que lo pasan mal. En este sentido, según el Vaticano, convino con el patriarca que las iglesias están llamadas a contribuir a reforzar la paz y la justicia. Francisco y Kirill se reunieron en La Habana en 2016, en Cuba. La primera vez que un patriarca ortodoxo de Rusia y un pontífice romano se veían tras el histórico cisma del año 1054, cuando se dividió la Iglesia. En la conversación, Kirill y Francisco estuvieron acompañados por el metropolita Hilarión, responsable de Relaciones Exteriores de la Iglesia rusa, y el cardenal suizo Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, o sea, el que busca el ecumenismo. El Patriarcado de Rusia también confirmó la conversación.
Francisco viene manifestando una gran preocupación por la guerra en Ucrania. Incluso el día después de la invasión, el 25 de febrero, se personó ante la embajada rusa ante la Santa Sede en la Vía de la Conciliación, a pocos metros de la Plaza de San Pedro. Curioso que también esté en la Vía de la Conciliación, precisamente la embajada rusa, y allí va el Papa. Asimismo, su secretario de Estado, Pietro Parolin, ha propuesto la mediación del Vaticano para poner fin al conflicto y así se lo ofreció al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aunque no recibió respuesta. Fijaos, de momento Rusia no acepta la mediación del papado. ¿Por qué será? Por otro lado, ha enviado al país a dos cardenales, su limosnero, el polaco Konrad Kraszewski, y el checo Michael Czerny, para ayudar a la población. El pontífice argentino ha optado por la diplomacia en sus múltiples llamamientos a la paz, sin usar la palabra Rusia o aludir al nombre del presidente ruso Vladimir Putin, pero calificando esta guerra como masacre o inaceptable agresión armada. Bueno, a Putin ya no le ha dicho Putin, le ha dicho Caín. Casi nada también, ¿eh? Sigamos. Biden llama por primera vez a Putin criminal de guerra. Y el revuelo que llevó, vaya revuelo, sí. El mundo ortodoxo arrincona a Kirill por su bendición a la guerra de Putin. Veamos qué dicen aquí. Después de muchas peticiones para tomar partido en el conflicto en Ucrania, Kirill I, el patriarca de Moscú y jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, pronunció un sermón en la Catedral de Cristo Salvador durante el Domingo del Perdón, que da paso a la Cuaresma en Rusia. Entonces Kirill no solo no condenó la ofensiva del Kremlin, sino que la justificó como una cruzada contra un occidente decadente por promover modelos de vida contra la tradición cristiana. Puso de ejemplo los desfiles gays. El patriarca de Moscú y de todas las Rusias es una pieza fundamental de la cosmovisión del presidente Putin. Comparten la lectura del mundo ruso que asocia partes de la antigua Unión Soviética con la unidad religiosa. Kirill inventó un espacio de uniformidad eclesial fuera de Rusia, pero vinculada a Moscú. Esto le ha sido muy útil a Putin para reabrir el sueño de una Rusia imperial, explica el sacerdote italiano y periodista religioso Lorenzo Prezzi. Aunque ha pedido a los militares que minimicen las muertes de civiles, el primado se ha referido a los que se oponen a la unidad histórica de Rusia y Ucrania como fuerzas del diablo. Pues bueno, cuando dice fuerzas del diablo en este caso, ya os podéis imaginar que esto no es que sea una frase así sencillita y ligera, tiene una gran implicación, porque de seguro que ellos saben quién está moviendo esto. Joaquín Luna, bueno, aquí nos dice algo esto. Esta bendición por parte del patriarcado moscovita ha generado una rebelión en el mundo ortodoxo, tanto dentro de Rusia como en otras partes del mundo. Casi 300 clérigos ortodoxos rusos han firmado una carta contra la guerra en el país vecino, mientras en Ámsterdam una iglesia ortodoxa rusa ha anunciado que ha roto con el patriarcado de Moscú. Hay un comunicado conjunto de condena de varios teólogos ortodoxos de instituciones como la Universidad Fordham de Nueva York y la Academia Volos de Grecia. Y en Ucrania, muchas de las diócesis de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, bajo la órbita de Kirill, se están rebelando contra él. Unas 18 han dejado de mencionar su nombre durante sus liturgias. Su líder, Onufri, el patriarca ortodoxo de Kiev, ha dicho que no hay excusa para aquellos que inician guerras. La diócesis de Lviv le pide que rompa los lazos religiosos con Moscú y compara a Putin con el bíblico Caín, asesino de su hermano. Bueno, ¿y esto mismo no lo ha dicho el Papa? El metropolita Evlogi de la diócesis de Sumy, en el este de Ucrania, anunció que dejarían de honrarle por las exigencias de sus fieles que no quieren escuchar más el nombre de Kirill en sus templos. Ya veis qué cisma se ha causado entre los ortodoxos, Algunas diócesis ucranianas fieles a Moscú han dejado de mencionar a Kirill en sus liturgias, o sea, ni lo mencionan siquiera. Le conozco personalmente y sé que lo vive con gran malestar primero, porque no puede estar de acuerdo como otros dirigentes. Recibió muchas presiones y sobre todo porque perder a la Iglesia ucraniana significaría perder a millones de fieles, cuenta el sacerdote italiano Stefano Caprio, experto en Rusia del Pontificio Instituto Oriental.
Él dice que Kirill actúa así porque ha recibido muchas presiones. Alrededor de 100 de los 260 millones de cristianos ortodoxos en el mundo se encuentran en Rusia, mientras otros de ellos siguen manteniendo relaciones con Moscú. Los creyentes ortodoxos en Ucrania están divididos entre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, autónoma pero bajo la influencia de Kirill, unos 10 millones, la Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, independiente, entre 7 y 8 millones, y otras iglesias ortodoxas. La gran división se produjo en el 2018, cuando el Patriarcado de Constantinopla, que tiene menos fieles pero mantiene la autoridad moral, reconoció a la Iglesia de Ucrania como independiente del Patriarca de Moscú, rompiendo con 3 siglos de subordinación a Rusia. Por tanto, esto ya trae cola de hace tiempo, ¿eh? Sí, las cosas se trabajan poco a poco o muy deprisa cada vez más, pero no son de, mira, lo hago ya porque sí, sino que vienen trabajándose con tiempo. Alguien ha trabajado para que eso suceda, para que haya esa división entre ellos. Entonces, Petro Poroshenko estaba en plena campaña para que la Iglesia ucraniana se liberara de una de las grandes formas de poder blando del Kremlin. La Iglesia ortodoxa vinculada a Moscú se encuentra mayoritariamente en la parte oriental del país y la autocéfala en la occidental, pero las divisiones son muy porosas y es muy habitual que miembros de la misma familia formen parte de ramas diferentes. Otros ni saben a cuál pertenecen y acuden al clérigo que les gusta más. Ucrania es un país muy religioso, donde más del 30% de la población va a la iglesia. La frecuencia en Rusia es bajísima, entre el 3 y el 5% de la población. Por lo tanto, si Rusia pierde la iglesia ucraniana, perdería una parte muy importante, señala Caprio. Además, para Kirill, Ucrania es de una relevancia simbólica, el lugar donde Vladimir I, gran príncipe de Kiev, se convirtió al cristianismo en el año 988 después de Cristo. Tanto que, según la agencia TASS, en el 2019, comparó a la capital ucraniana con el significado de Jerusalén para el cristianismo global. Ya veis esto, qué trascendencia tiene. El jefe de los ortodoxos rusos habla con el Papa Francisco, ambos desearon el éxito de las negociaciones. Pero Kirill no está siendo cuestionado solamente dentro del mundo ruso, sino que el resto de la esfera ortodoxa también le está dando la espalda. Y había roto definitivamente con el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, acusándole de desafiarle y haber creado un cisma en la ortodoxia ucraniana al patrocinar la Iglesia autocéfala ucraniana. El patriarca Daniel de Rumanía y Teodoro II, patriarca de Alejandría y de toda África, también han lamentado la guerra. Sí, si en un momento parecía que Kirill, Bartolomé y el Papa Francisco iban a ir tan unidos en ese ecumenismo, ya veis, se hizo trizas por todos lados. Y uno acusando al otro. Evidentemente alguien estaba trabajando para que eso pasara. Señores del Vaticano. Y todo da sus frutos. Con el Vaticano las cosas no van mucho mejor. El Papa Francisco, que se ha marcado tender puentes a otros credos como uno de los objetivos de su pontificado, fue el primer jefe de la Iglesia Católica en reunirse con un líder de la Iglesia Ortodoxa rusa tras un milenio de desencuentros, con su reconciliación histórica con Kirill en La Habana en el 2016. El jesuita sueña con ser el primero en viajar a Rusia y anunció a finales del año pasado que volvería a verle pronto, pero bajo las actuales circunstancias esto parece muy lejano. Ayer, sin embargo, una videollamada entre ambos parecía favorecer la distensión. Según la versión de Moscú, desearon el éxito de las negociaciones para una paz justa. Según la Vaticana, el Papa subrayó la conciencia cristiana de la importancia de la paz. Bien, ya estáis viendo cuántos factores están en juego en todo esto. Sí, hay una cuestión espiritual detrás de todo ello. Vaya que se la hay. Noticia también del 16 de marzo, paz en Ucrania. Parolin dice, orar nunca es inútil, puede cambiar el corazón y la mente. Si realmente pusiéramos en práctica las palabras de Jesús, todos los conflictos de la tierra poco a poco desaparecerían. Fue la reflexión del cardenal Pietro Parolin en su homilía con ocasión de la Misa por la Paz en Ucrania, celebrada hoy en la Basílica de San Pedro.
el purpurado destacó el poder de la oración que puede transformar la realidad y pidió a Dios que tenga piedad de esta humanidad sorda. Vamos a destacar algo de aquí, y es precisamente esto. Asimismo, profundizando sobre el Evangelio del día, según Mateo, capítulo 20, del 17 al 28, donde encontramos la petición que la madre de los hijos de Zebedeo dirigió a Jesús, que uno de estos hijos míos se sienten a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Después de que éste hubiera anunciado el misterio de su pasión, muerte y resurrección, el cardenal Parolin puntualizó que este deseo es legítimo, ya que podríamos decir que es el de todas las madres que quieren lo mejor para sus hijos. Sin embargo, choca al mismo tiempo con las palabras que acaba de pronunciar Jesús. En el fondo, se trata de un choque entre dos lógicas diferentes, dos glorias distintas, la de los hombres, que es la búsqueda del éxito y el poder mundanos, y la de Dios, que pasa por la cruz, añadió el purpurado, subrayando que en este doble concepto de gloria se juega nuestra existencia y se juega la historia del mundo entero. Fijaos que hace una comparativa como que hay dos queriendo ser lo máximo. ¿A quién estará haciendo referencia con toda esta expresión? ¿Quién? ¿Biden? ¿Putin? ¿Ortodoxos Vaticano? ¿Por qué suelta esto así? En fin, veremos hacia dónde quieren llegar, pero mirad, una es la gloria que a pesar de las apariencias conduce a la muerte, al vacío, a la nada. La otra es la gloria que parece vencida y perdedora, pero que conduce a la resurrección y a la vida. Per crucem ad lucem, por la cruz llegamos a la luz, a la gloria. En este contexto, Parolin indicó que Jesús quiere curarnos precisamente en este punto. Con sencillez nos presenta en este versículo la grandeza de Dios, que es esencialmente servicio. Igualmente, en su homilía, el purpurado invitó a los presentes a analizar la evolución de los actuales hechos bajo la perspectiva cristiana. ¿No pensáis, hermanos, que si realmente pusiéramos en práctica las palabras de Jesús, todos los conflictos de la tierra irían desapareciendo? ¿No pensáis que si escucháramos un poco más la invitación de nuestro Señor, las armas serían silenciadas, es más, ni siquiera tendrían que ser construidas? Cuestionó el cardenal explicando que la paz que Dios nos enseña está estructurada por relaciones en las que, en lugar de esclavizarnos y luchar entre nosotros, nos servimos y somos útiles los unos a los otros, nos liberamos y crecemos juntos de modo que cada uno hace existir al otro. De ahí se desprende el hecho de que el actual problema de la guerra no es solo político o económico, sino fundamentalmente espiritual. Sí, desde luego que es espiritual. Entre Cristo y Satanás, seguro. Pero, ¿quién más? Iglesia Ortodoxa, Vaticano. ¿Ecumenismo o no ecumenismo? Por tanto, sí, ya saben a qué están haciendo referencia cuando hablan, porque lo tienen muy claro. Y también es interesante que lleguen a decir que ni siquiera tendrían que ser construidas las armas cuando ellos tenían acciones precisamente en armamento. Beretta. En fin, qué cosas. Aquí la imagen fue hecho todo por videoconferencia, ese encuentro entre Kirill y el Papa Francisco, todos muy atentos, y todo ¿para qué? Para jugarse el poder supremo, el poder que el Vaticano persigue para preparar el gobierno mundial, y lo va a conseguir. El ministro de Defensa australiano afirma que China podría usar la distracción de Ucrania para atacar Taiwán. Una vez más, ya veis qué tensión. Sí, no todo es Ucrania. Se reportan explosiones en Bielorrusia, pocos datos y mucha especulación. Era el día 17 ya de este mes de marzo. Finalmente parece ser que no era lo que creían, no hubo ningún ataque a ese lugar, al menos es como ha quedado el tema. Pero ya se tenía miedo de ello. El corazón inmaculado de María triunfará. El mensaje de la Virgen de Fátima no pretende satisfacer las curiosidades apocalípticas sobre el fin del mundo, sino que hace un sentido llamado a la conversión para que la humanidad se salve del egoísmo que destruye. En este tiempo de guerras devastadoras, el 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Sí, este viernes va a hacerlo. Pero qué interesante,
no pretende satisfacer las curiosidades apocalípticas sobre el fin del mundo, el mensaje de la Virgen de Fátima. Sí, porque para ellos no entra que con la segunda venida de Jesús esto sea el acabose. No, no. Ellos creen que cuando aparezca su Mesías, o sea, Satanás haciéndose pasar por Cristo, instaurará el comienzo del milenio tan largamente esperado en la tierra. Sí, como siempre, todo lo de Dios plagiado, pero separado totalmente de la verdad. Y la gente tragándoselo. Obispos agradecen al Papa la consagración de Rusia y Ucrania a María. Todos están felices ya por esto, ¿eh? Las expresiones de alegría y esperanza han llegado desde los países devastados por la guerra y desde varias conferencias episcopales tras el anuncio de la decisión de Francisco de consagrar las dos naciones al Inmaculado Corazón de María. La Iglesia greco-católica ucraniana ha recibido con esperanza la noticia de la consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María que el Papa realizará el 25 de marzo, durante la celebración penitencial en la Basílica de San Pedro. El Papa formulará su oración a la Virgen el 25 de marzo durante la celebración penitencial que presidirá en San Pedro, mientras que en Fátima simultáneamente lo hará el cardenal Konrad Krajewski, limosnero del Papa como enviado especial al santuario mariano en Portugal. Será en dos lugares a la vez, ya lo veis. Monseñor Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev-Halik, de la Iglesia greco-católica ucraniana, afirmó que se trata de un acto espiritual muy esperado por el pueblo ucraniano y que los católicos ucranianos desde el comienzo de la agresión rusa en 2014 lo han pedido como una necesidad urgente para evitar el empeoramiento de la guerra y los peligros que vienen de Rusia. Fijaos que aquí dicen que fue agresión rusa en 2014, ya sobre esos terrenos ucranianos. Otros dicen que es al revés. En fin, como siempre, al final datos y datos, y unos barren para acá, otros para allá. El hecho es que guerra desde entonces. Monseñor Shevchuk añadió que tras la invasión de Rusia el 24 de febrero, llegaron oraciones de todas partes del mundo para que se realizara dicha consagración. Agradecemos al Santo Padre que, en primer lugar, haya acogido la petición de la Virgen manifestada en la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, y a sus hijos para proteger a Ucrania y detener los errores de Rusia que promueven las guerras y la persecución de la Iglesia, concluyó el prelado. Recordad que esto era un mensaje de la Virgen de Fátima, ¿eh? Sí, hasta que no se sometiera a Rusia, dedicado a ella, ¿qué pasaría? Guerras y persecución de la Iglesia católica. Y ahora ya veis cómo lo aplican directamente a lo que está aconteciendo, como persecución a la Iglesia católica. La Iglesia católica ucraniana también señala que la tradición de la consagración a la Madre de Dios es muy antigua y que el pueblo de Rus, como se conoce a los fundadores de Ucrania, fue consagrado a la protección de la Santísima Virgen María por el piadoso príncipe Yaroslav el Sabio. Sí, sobre esto de Rus ya hablaremos cuando hablemos de Gog y Magog, pero todo en su momento. Luego el cardenal Miroslav Iván Lubachivsky fue quien renovó esta consagración en 1995. Ucrania se consagró de nuevo bajo la protección de la Santísima Virgen María el 6 de abril de 2014 en todas las iglesias de la Iglesia greco-católica ucraniana, y el 23 de octubre de 2016, Monseñor Shevchuk hizo lo mismo en Fátima. O sea que ya veis que ha habido una repetición de todo esto, ¿eh? La misma alegría y gratitud por el acto de consagración al Corazón Inmaculado de María que el Papa realizará el próximo 25 de marzo, expresan los obispos católicos de Rusia reunidos en la 55 sesión de su asamblea plenaria en la localidad de Listvianka, región de Irkutsk. En esta ocasión, los obispos lanzaron un llamamiento a los católicos y a todos los que creen en el poder de la oración, el ayuno y las obras de amor por la paz en Ucrania, Rusia y el mundo entero. Ante esta jornada especial deseada por Francisco, la Conferencia Episcopal también pide a las parroquias y comunidades que planifiquen con tiempo las oraciones adecuadas e invita a todos los católicos a la comprensión mutua y a ser heraldos de la reconciliación. Oración, ayuno, obras de amor por la paz en Ucrania, Rusia y el mundo entero. ¿Y eso se va a producir alguna vez? Sí, durante un leve tiempo va a ser lo que se conoce como una balsa de aceite. Parecería que hay una paz mundial
pero todo va a saltar después por los aires. Sí, el ecumenismo va a conseguir eso. El poder de Estados Unidos sobre Rusia, China, va a conseguir eso. Pero después todo saltará por los aires, porque esta falsa paz no es la paz de Dios. Bien, ya veis cuántas cosas están surgiendo desde el Vaticano con toda esta cuestión, ¿eh? La Virgen de Fátima, el corazón inmaculado de María. Mirad los temas de puertas dimensionales que hemos tratado sobre ello. Al ver todo eso, vais a entender el profundo significado de lo que van a hacer allí. Nosotros terminamos la conferencia aquí, con otra cita de Ellen White que ya mostramos también en su momento, pero dadas las circunstancias, la volvemos a poner para que veáis qué llega a decir. Eventos de los últimos días, página 11. Escrito de 1909. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Sí, ella no escribía solo para su tiempo, no. Estaba escribiendo para el momento antes del retorno de Cristo. Todo lo que estamos viendo cada vez que presentamos noticias de actualidad, todo queda reflejado aquí, totalmente. Y además, acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Sí, no una gran crisis y ya está, como tantas ha habido, no, la gran crisis final. Y sí, lo decía claramente, grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y estamos a punto de verlos de lleno. ¿Y qué? ¿Sería una cosa lenta al final esto? Los movimientos finales serán rápidos. ¿Mintió Ellen White? ¿No fue inspirada por el Señor? Todo lo acertó. ¿Por qué? Porque era profetisa del Señor. ¿Aún vais a dudar de eso? ¿Seguiréis poniendo peros y trabas para no aceptar lo que dice? Nos estamos jugando todos la salvación, la vida eterna. O hacemos caso de los profetas de Dios, o vamos listos a la perdición. Gracias a Dios porque la inspiró para dar este mensaje para el pueblo de Dios al fin de los tiempos. Y cuando la propia Iglesia Adventista tanto deja de lado sus escritos, nosotros los recuperamos y los lanzamos a la luz, junto a toda la palabra de Dios, todo el texto bíblico, que nos da la vislumbre de lo que iba a acontecer y que está pasando delante nuestro, y que va a llevar al mundo al gran engaño. Y nosotros debemos seguir dando el mensaje, vindicando la palabra de Dios, que nunca falla. Y la palabra de Dios nos dice, Maranata, pero con los cálculos bien hechos, 6.000 años desde la entrada del pecado y regresa Cristo, y eso se produce en 2031. ¿Entendéis por qué los últimos movimientos están siendo tan rápidos como era profetizado? Porque el fin se acerca de lleno. Jesús regresa pronto, pero antes muchas cosas van a pasar y muy poco agradables. Demos el mensaje para que la gente despierte, se aproxime a Cristo, a la verdad y la siga, cueste lo que cueste, porque la vida eterna dentro de poco será una realidad para todos los que Dios haya aceptado como salvos. ¿Queremos vida eterna o perdición eterna? Cada uno decide.